Muy buenos días a toda la República Dominicana. El agradecimiento de siempre a los dominicanos que nos sintonizan en el territorio nacional y a los que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. Cansadito después de la Semana Santa y Sí, eso. sí. Bueno, esta semana ha habido muchas cosas interesantes. Cierto. Parece que ya se tomó la ruta de la transformación de la Policía Nacional. Así veo, sí. Sí, tenemos retorno a las aulas de manera semipresencial. También. Interesante, un gran desafío para el gobierno. Sí, claro, claro. Y bueno, preocupa bastante que la deuda pública ha llegado casi al 70% del Producto Interno Bruto, doctor. Oh, correcto, sí. Tenemos un plato fuerte para hoy. Correcto, sí. Vámonos de inmediato a la semana 360, el más completo resumen de noticias nacionales e internacionales. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. Luego de que el Ministerio de Salud Pública emitiera el jueves una alerta epidemiológica por los recientes casos de difteria en el país, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, señaló que la incidencia de esos casos se debe a que el Ministerio de Salud Pública y muchos padres se desvirtuaron del proceso de vacunación por el COVID-19. El Fondo Monetario Internacional mejoró las proyecciones de crecimiento económico para la República Dominicana en 2021, al estimar una expansión del Producto Interno Bruto de 5.5% para este año, según el informe de Perspectivas Económicas Globales publicado el pasado martes. El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación aprobó la instalación de 18 nuevas empresas en diversas localidades del país, las cuales generarán 3.651 empleos directos. En la sesión del Consejo Directivo presidida por el viceministro de Zonas Francas y Regímenes Especiales del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, Carlos Guillermo Flacker, se informó que la puesta en operación de estas empresas conlleva una inversión estimada de $69.6 millones y generará alrededor de 86.5 millones en divisas, lo que impactará de forma significativa en la economía nacional. El régimen contributivo subsidiado quedaría eliminado si se aprobara un proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social 87-01 que cursa en el Congreso Nacional. El anteproyecto, que se encuentra en estudio de comisión en el Senado de la República, solo establecerá los regímenes de tipo contributivo y el subsidiado. Un total de 630.941 pasajeros se movilizó por los aeropuertos del país en marzo, mientras la Junta de Aviación Civil reporta que la República Dominicana tuvo buenos números en operaciones durante este mes, después de un año de la pandemia del COVID-19. La información la suministró el presidente de la Junta de Aviación Civil, José Marte Piantini, quien reveló que 327.775 de estos pasajeros son de vuelos que entraron al país procedentes de distintos destinos. La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, AZONAHORES, manifestó que mantiene un firme compromiso para la recuperación sostenible del sector turístico y la estabilidad económica del país. Se afirmó que desde AZONAHORES han realizado estrategias y planes para reposicionar a la República Dominicana como destino turístico líder del Caribe y con esto garantizar los importantes aportes que realiza el sector turismo al país. Indicó que se han incrementado la llegada de turistas de manera consistente y que más del 75% de las propiedades hoteleras están abiertas e importantes proyectos turísticos están reiniciando su construcción y desarrollo de nuevas inversiones en el sector. La llegada de turistas a la República Dominicana creció 3.4% en marzo de este año con respecto al mismo mes de 2020, cuando empezó la incidencia de la pandemia del COVID-19. La información fue ofrecida por el presidente de la República, Luis Abinader, y además agregó que llegaron al territorio dominicano 263.857 turistas durante ese mismo mes.
La Embajada de Haití en la República Dominicana informó que desde que inició en febrero pasado el proceso de matriculación para la renovación de la cédula haitiana y la obtención del documento por primera vez, más de 15,000 ciudadanos haitianos se han inscrito, de los cuales más de 10,000 están recibiendo el documento oficial. La misión diplomática acreditada en Santo Domingo precisa que todos los miembros de la diáspora haitiana que cuentan con la nueva cédula de identidad personal están en condición para ejercer el derecho al voto en el referéndum que tendrá lugar en junio en las próximas elecciones nacionales programadas para septiembre de 2021. En el ámbito internacional, el príncipe Felipe, esposo por 73 años de la reina Isabel II de Inglaterra, falleció este viernes a la edad de 99 años, reportó la Casa Real. El duque de Edimburgo pasó sus últimos días en el castillo de Windsor con su esposa después de una estadía de 28 noches en el hospital y fue admitido a mediados de febrero por una infección y una afección cardíaca persistente. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. El hecho atroz, horrendo, de la muerte de dos jóvenes en Villa Altagracia, una pareja de esposos evangélicos, parece que aceleró el proceso de transformación en la Policía Nacional, porque puso en evidencia que ahí hay gente capaz de cualquier cosa, hay gente que no le preocupa la imagen de la Policía Nacional y cometen cualquier tipo de hecho para perseguir algún objetivo particular, ¿verdad?, o de grupo. Bueno, y el presidente de la República que ha prometido transformar la Policía Nacional, creo que eso fue parte de su promesa de campaña. La semana pasada, final de la semana pasada, si no me equivoco, o comenzando esta semana, el domingo, puso en retiro 350 oficiales de la Policía Nacional. Bueno, y el pasado martes anunció a los integrantes de una comisión amplísima, ¿verdad?, que es la que va a hacer un diagnóstico de la Policía Nacional y va a sugerir los cambios que se necesitan hacer en esa institución para convertirla en un organismo que realmente garantice la seguridad del país y que para eso hay un gran desafío, que es la transformación total. Y yo creo que debe comenzar primero por una depuración completa de las filas de esa institución. Es prácticamente refundar la Policía Nacional, pero hay que presentar a la sociedad un organismo que sus integrantes representen garantía, seguridad para la gente de que están protegidos y que no le va a ocurrir lo que sucedió con esa pareja de esposos en Villa Altagracia, que fueron acribillados por un grupo de policías, incluso utilizaron armas largas sin ni siquiera ver quiénes iban en un vehículo. Claro. Le lanzaron más de 30 disparos y dos muertos y 2 personas heridas. Esto, como le decía, doctor, ha acelerado el proceso de transformación de la policía. Sin embargo, eso también me lleva a meditar sobre que tiene varias lecturas el asunto Policía Nacional, que es uno de los tantos problemas que tiene este país, heredados a través de la historia. Por ejemplo, lo primero que a mí me llama la atención es que la policía que tenemos es una policía creada por Trujillo en el siglo pasado, que tenía un papel específico, ¿verdad?, y que ha sido aprovechado por todos los políticos que han pasado por el gobierno, utilizarlo como policía política. Pero llegó un momento en que la policía perdió el norte y se convirtió en algo que es como los partidos políticos, que la gente va a los partidos a buscar otra cosa, a buscar, ¿verdad?, dinero y a buscar poder. Entonces, por ejemplo, transformar la policía yo no creo que sea necesariamente la solución, porque yo me pregunto, ¿qué van a hacer con lo que saquen? Imagínense usted que haya, por ejemplo, que el 40% de la policía no sirva, que está lleno de gente incapaz, de gente con problemas, de gente con prontuario criminal, que usted sabe que hay de todo. ¿Dónde van a ir esas personas? Uno. Segundo, ¿quiénes van a sustituirlo? ¿Quiénes lo van a sustituir? El Estado está preparada, la sociedad dominicana, para tener una policía ideal como existe, por ejemplo, en Europa. Esto no es Europa, esto es el Caribe. Entonces tenemos aquí, ¿cómo le diría yo? Aquí usted tiene, por ejemplo, policía, tenientes de la policía que son multimillonarios. Y están ahí, su riqueza, y nadie dice nada. Entonces,
además hay otra cosa, esa comisión que yo vi muy bien por parte del presidente, sus buenas intenciones ratifican el refrán popular de que de buenas intenciones están pavimentados los caminos al infierno. Sí. Pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Me gusta el refrán popular, ¿verdad? Para citar cosas. Entonces, muy bien, es plausible lo que está haciendo el presidente y incluso ¿cómo se llama? Su molestia por una situación como esa que no debió suceder. Porque que lleva sospecha, eso no se investiga, porque en este país tampoco se investiga. Las investigaciones siempre tienen obstáculos por intereses creados. Pero lo que quiero decirle es que, por ejemplo, esa comisión que se designa, a mi modo de ver, también es una comisión que ahí están juntos mansos, cimarrones y dudosos. Porque, dígame usted, hay mucho protagonismo también ahí. Porque ¿qué van a resolver? Es un problema que es un problema de Estado, no es un problema de un grupo de personas bien intencionadas, todo. Usted me dirá, bueno, hay personas representativas, aristócratas, plebeyos, gente de la clase media, ¿usted entendió? Por derecho humano, el otro, pero sí, pero ¿cuál es el mecanismo del Estado? Es una política del Estado, creo que usted me está entendiendo. Porque una política es una forma de hacer las cosas. Y el hecho de que se nombrara una comisión ahora para comenzar a investigar y ver qué se va a hacer con la policía, pone en evidencia que no había un plan real de transformación de la policía. No hay una política de... Es decir que el gobierno llegó sin un plan para resolver el problema de la policía. Pero eso no es una culpa, ahora me voy a convertir en abogado del diablo, pero no es una culpa del gobierno, no es una culpa del gobierno. Esos son todos los gobiernos que han sucedido. No, yo no estoy diciendo que sea una culpa, lo que le quiero decir es que 7 meses después de que usted esté en el poder, usted tiene una comisión para darle un año para investigar la situación de la policía, para entonces producir la transformación. Evidentemente que desde fuera los técnicos del Partido Revolucionario Moderno no habían estudiado lo que es un problema fundamental en el país, porque ahí se genera gran parte de la inseguridad que vivimos en República Dominicana. Usted sabe que eso me recuerda a mí, eso que usted está diciendo tiene mucha lógica, sí. Y me recuerda, eso es en lo particular. Sí. Ahora, en lo general me recuerda mucho al profesor Bosch, que él decía que el problema principal de países como el nuestro es la inexistencia de una clase gobernante. Es decir, que aquí no hay una clase gobernante. Usted dirá, pero ¿cómo va a ser? Pero hay gobierno. No, una cosa es gobierno, gente que es presidente, ¿verdad? Que es secretario de esto, que es ministro. No. Es una clase gobernante que conduzca el Estado, así como hay una clase médica, así como hay una clase, ¿verdad? Intelectual, pues hay una clase gobernante que le da continuidad al Estado, ¿verdad? Que tiene diríamos, una visión de Estado. ¿Me entiende? Entonces, eso que usted dice, que es cierto, el gobierno no tenía un plan. Claro que no, porque el gobierno llegó ahí hasta en cierto modo improvisado, porque es un partido que se formó por las discrepancias y a lo que me refiero es, cuando usted tiene, por ejemplo, 2, 3, 4 años aspirando a una posición, usted tiene que hacer un diagnóstico de las instituciones que usted va a dirigir y sobre todo dónde están los principales problemas. Entonces, uno de los principales problemas de este país es la inseguridad ciudadana. Y la institución que está llamada a combatirla es la Policía Nacional. Hay otras que intervienen, pero la policía es la principal. Entonces, ¿qué ocurre? Yo escuché en los procesos electorales pasados a Luis Abinader trabajar auxiliado de John Giuliani, que fue el alcalde de Nueva York, en un plan de seguridad ciudadana, que imagino que implicaba una transformación de la Policía Nacional. Lo que le quiero decir es que, para mí, ya este gobierno tenía un diagnóstico de la policía con unas ideas claras de qué se debía hacer en la Policía Nacional. Es decir, que simplemente había que sentarse los primeros meses, analizar la situación, hacer un cruce con los datos que los técnicos ya habían cruzado y presentado como solución en un programa de gobierno y entonces ejecutar. Pero ahora hay una comisión como con 20 personas de todos los sectores, donde yo creo que hay menos gente con especialidad en asuntos policiales que otra cosa. Entonces, es como bueno, como usted dice, hay buenas intenciones, pero quizás los resultados no se vean tan cerca del túnel, como se dice popularmente, Mire, ¿verdad? yo, como ciudadano de a pie, soy pesimista en el resultado de eso. Porque es que la fiebre no está en la sábana, ese es el problema. Sí. No es sencillamente que quitar al tal general o el cual, o cancelar 300, 400, eso puede estar bien. Lo que quiero decir es que la solución del problema hay que ir más a fondo. ¿Y a quién le interesa eso? Porque ahora hay un problema de imagen, ¿verdad? Por la situación. Y si no hubieran matado, por ejemplo, esos 2 jóvenes
Entonces hubiéramos seguido con el mismo problema, porque eso no es de ahora que la policía acribilla gente, que le cae a tiro. Usted se recuerda que en cada momento había No, algo. y de hecho es un caso muy extraño, También, muy se dice que extraño, hay cosas porque raras detrás la también. policía tiene protocolos. Claro. Y si usted me dice, bueno, hay una persecución, lo vieron, pero que te pase un carro por el lado y coger y ametrallarlo, Bueno, hay algo raro. yo digo una cosa. Yo creo más en conspiración que otra cosa. Yo digo una cosa, ¿Ya? sí, que ese otro San Benito que se usa mucho aquí, porque a veces hay cuestiones de que se la hacen difícil, se la ponen difícil a un jefe actual para que lo Sí. quiten. Pero mire, yo escuché las declaraciones del director de la policía que se las dio a un importante programa de Sí. aquí, semanal. Y lo que él dijo me hizo sentirme como si hubiera sido un niño de 7 años. Porque él dijo que fue que se robaron una pasola, entonces montaron un retén. Pero ven acá, pero ¿cómo tú me montas un retén? No sé, no es que no sea importante perseguir el robo, no solamente de una pasola, hasta de un Sí. alfiler. El problema es que entonces esa reacción, como usted dijo, y esos protocolos, por ejemplo, porque se entiende que si un vehículo está siendo perseguido y tú lo mandas a detener y se quiere ir, pues tú le disparas la goma, es lo que se dice, eso es parte de un protocolo, ¿verdad? Para neutralizarlo. Y si te sacan un arma o que tú le pides que te saquen las manos, que donde tú la veas, eso es lo que uno ve hasta en las películas de norteamericanas, saca las manos donde yo la pueda ver, cosas así. Lo que quiero decirle que parece ser que el asunto es más profundo de lo que Sí, eso es uno más imagina. profundo. Eso hay que esperar que evolucione. Sí, Porque también el director de la policía, yo vi el programa, él no sí. podía decirle más de ahí, porque hay unos protocolos de investigación, incluso yo vi que la periodista le insistía en que quién dio la orden, decía, bueno, eso se va a conocer al momento en que se conozca la medida de coerción, porque es un asunto que ya está en manos del Ministerio Público, que los parámetros de investigación han cambiado, entonces él decía, lo que puedo es entorpecer. Pero en el fondo, cuando eso se investiga a profundidad, ahí hay una conspiración detrás de eso. No lo Bueno, dude, no lo dude. hay- Porque es que me parece muy extraño que una patrulla le tire con armas largas a cualquier vehículo que le pase por el lado. Incluso te voy a decir algo, hay de todo. Usted habla de la conspiración Sí. y yo leí que eso se examinó teóricamente, pero también se habla hasta de tumbe también. Se habla porque usted sabe que hay muchas cosas envueltas. Sí. Uno no sabe, por eso que aquí hay que investigar para saber qué llevó a esa situación. Porque cómo puede ser que usted no va en un país tan avanzado en el sentido de comunicaciones, porque usted habla por teléfono y le graban la llamada. Claro. La Dirección claro. de Control de Drogas, por ejemplo, usted se pone a hacer llamadas a ciertos lugares y ellos pueden darle rastreo a su Pero que teléfono. aunque un grupo de policías esté en un asunto de negocio no santo, ¿verdad? Sí, No puede tirarle bajo ninguna circunstancia a un vehículo porque se le que es parezca. lo que le estoy diciendo. O Es sea, decir, por eso es que digo que ahí hay que investigar bien, que ahí hay algo que no se está explicando. lo cual no se va a hacer. Sí. Y eso, No se- lamentablemente, ellos están muertos y Sí. no va a suceder nada. Sí. Lamentablemente. Pueden dar lo que sea, una coerción, el otro. Cuando viene a ver, se olvida. Claro. Pero volviendo a lo de la reforma, bueno, imagínese usted, este país necesitaría un cuerpo. Lo que pasa es que hay muchos cuerpos armados. Sí. Aquí hay demasiados generales, más que en China, Irán y Estados Unidos juntos. Pero ¿Por realmente qué hay que tanta? hacer el esfuerzo posible para una transformación de la policía. Que los fondos, aquí se gasta mucho Sí. dinero en defensas y cosas, pero se puede reformar también para tener, como bien dicen los analistas, pues, policía mejor pagado, mejor preparado. Claro, No es una cuestión que se va a claro. resolver de un día para otro, Claro. pero que se va en el proceso. Reenfocar la investigación, darle Exacto. mejores garantías a los Claro. policías, porque no Claro. cualquier persona quiere ser policía. No, Entonces, no, hay muchos que quieren serlo para otras cosas. bueno, pero usted no tiene a los mejores hombres ni mujeres No, en la primera claro. institución porque no hay condiciones como hay condiciones en otros países. Sí. Entonces, usted no puede hacer una transformación si no le da buenas condiciones al personal que Claro está que no. trabajando ahí. No, Y sí. lógicamente hay que depurar. Exacto. Aunque usted lance para la calle a mucha gente que usted dice que están preparados Ahora, para el crimen. Recuerde, cuando saquen todo lo que le llaman basura podrida, ¿dónde Sí. va a ir esa basura? Bueno, ya sabemos qué habrá que hacer con ellos. Bueno. Vamos a la pausa. Es obvio, evidente y contundente que el Estado tiene un compromiso con la calidad de la educación y debe mantener los programas que forman precisamente maestros, ¿verdad? Calificados. Eso es correcto. Pero resulta que uno, como es un poquito ratón de biblioteca,
que le gusta estar buscando, que yo, cuando me dicen algo, pues yo le busco. Aprendí eso desde muchacho. Posiblemente mi formación con jesuita y con cura desde mi adolescencia me obligó a no creer todo lo que me digan, ni la mitad de lo que vea, ¿usted entiende? Y siempre buscar lo que le llaman los franceses el cependant, lo que se esconde detrás. Pero resulta que aquí, por ejemplo, en la República Dominicana, fíjese, yo estaba mirando que los resultados que hay con el asunto del el acceso a la formación de esos maestros realmente es un fracaso, porque la mayoría no pasa las pruebas mínimas establecidas no llega siquiera al 50% de éxito, lo que implica que han tenido que cerrar programas, incluso porque esos son las personas que van a formar a las nuevas generaciones, ¿verdad? A los maestros de calidad. Pero también hay otro problema que yo observo, que al contrario a eso, en este país hay más de 50 universidades y centros de estudios superiores. ¿Qué le digo yo? Formando personas, nosotros no vamos a criticar la calidad de la educación, eso no nos corresponde a nosotros, pero sí hemos visto que hay una serie de programas internacionales que analizan el nivel, por ejemplo, de comprensión, a nivel, por ejemplo, matemático y de lectura, como una que se llama PISA, por ejemplo, que anda por ahí, que dice que el nivel a veces no llega al sexto grado de la primaria. Y yo recuerdo cuando yo, en mi época de juventud en la universidad, que hubo un famoso técnico chileno, creo que Felipe Herrera, muy famoso, que hizo un estudio y eso creó unas ronchas enormes aquí, en la UAS y en ciertos grupos aquí, porque él dijo la verdad, él dijo que la educación universitaria, estamos hablando en ese entonces, estamos hablando de más de 40 años atrás, 40 y 50 años atrás, que lamentablemente no alcanzaba los niveles, aunque aquí hay muy buenos centros universitarios, ¿verdad? Muy buenos. Pero el problema es que la educación superior también es otro de los retos que tenemos aquí. Sí. Es otro de los retos, además no hay como una correspondencia biunívoca, como dicen los técnicos, entre los planes de desarrollo de la nación y el plan de la formación educativa. Aquí se concentró todo el tiempo en formar profesionales liberales, ¿usted comprende? Que no tienen tanto que ver con el desarrollo económico, abogados, contadores, etcétera, cuando aquí la mano de obra técnica era muy difícil de encontrar. Eso se está implementando ahora, Sí, más que bueno, nunca. pero aquí lo más importante, doctor, es que como sociedad, República Dominicana decidió aportar el 4% del Producto Interno Bruto a la educación. Y todos los sectores se pusieron de acuerdo en una meta presidencial, en una meta que implica una educación de calidad, porque para eso todos estamos haciendo el sacrificio del aporte del 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Esa meta se comenzó a aplicar en el año 2016. Bueno, el periódico Diario Libre ha estado haciendo unos trabajos, unas publicaciones que han traído el tema a debate, porque las metas no se han cumplido. Por ejemplo, la meta fue formar 20,000 maestros de excelencia. Porque una de las debilidades que se han determinado es que los que están formando no tienen el nivel necesario para formar. Y se necesita hacer una depuración. En principio usted recuerda que se dijo que se iban a importar maestros, que se iban a traer unos especialistas para formar a los maestros nacionales. Bueno, sobre todo en un país con tantas universidades, como usted bien ha dicho. Sí. Y el problema quizás no sean todas las universidades, el problema es que las personas que están llegando con aspiraciones a ser maestros no tienen el nivel de formación. ¿Por qué? Porque el problema está en el mismo sistema que formaron a esa gente, que formó a esa gente que está aspirando a ser educadores. Entonces, yo diría que eso viene desde abajo, sí, sí. Desde la formación primaria. Claro, ahí es que está el problema. Entonces sí. Es un problema de deficiencia que se arrastra desde un principio. Entonces, el hecho de que haya presiones para revisar esta situación es importante, porque no debemos bajar las guardias bajo ninguna circunstancia con respecto a que debemos dar paso hacia la educación de calidad. Es verdad que los primeros años, una buena parte de ese dinero se invirtió en la estructura física y en los talleres, ese tipo de cosas, en los laboratorios, las condiciones para que se pueda impartir docencia, no debajo de un árbol como se hacía, sino en un centro con las condiciones necesarias. Ahora,
Y eso es lo que no se ha podido cumplir. Y quizás sea la parte más difícil porque también hay objeciones dentro del mismo sistema. Ahora lo más importante es conseguir la gente que pueda salir de las universidades en las condiciones de formar. Bueno, yo le Oye, digo, doctor, porque sí, oiga lo grave de esto. De 20,000 personas que estaban buscando, 5,000 llegaron a las universidades porque pasaron la prueba POMA y la prueba PPA, ¿verdad? sí, Una de esas pruebas la hacen, es internacional, o sea, cierto. no la hacen aquí, eso es en línea y los resultados hay que esperarlo una semana después o 2 semanas después. Son 3 exámenes. Exacto. De esos pasaron 5,000, lograron 5,000. Y de esos 5,000 se graduaron 370. O sea que hay o han terminado 370. hay un déficit de un 75% en la meta a alcanzar, No, de 20,000, 5,000 bueno, nada más. quizá mayor, porque de esos 5,000 se han graduado 370. Ah, Quizá los otros están en la ruta. o sea, qué sé yo. imagínense. Entonces, hay una gran cantidad de maestros que hay que sustituir porque están en el sistema y se ha demostrado que no tienen las condiciones para seguir Mire, impartiendo docencia. Entonces, habrá que sentarse a analizar esto, sí. y la gente de Educa lo planteaba, sentarse a analizar esto para buscar la fórmula, no bajando los niveles de requisitos para ingresar a los centros de formación. No, Sí. hay que mantener los requisitos y ver de qué forma se puede conseguir la gente con las condiciones. Quizás se necesite mayores atractivos, Sí. entonces hay que buscar la fórmula, pero nunca cambiar el mecanismo existente porque no podemos flexibilizar para que entre cualquiera a las aulas universitarias a estudiar educación para luego salir de ahí, de ese centro superior, a impartir docencia sin los conocimientos necesarios. Mire, ciertamente eso me lleva a mí a afirmar de que aquí ha habido una involución en la capacidad del maestro. Ya nosotros no tenemos maestros, sino tenemos profesores. Usted dirá que qué diferencia hay. Claro que sí, porque el maestro era una especie de sacerdote, ¿verdad? En la época. Recuerde que yo tengo una consigna que yo le llamo el hogar para la educación, la escuela para la formación, el hogar para la educación. La escuela no educa, la escuela forma, Sí. el hogar es que te educa. Entonces, en un proceso en donde había un desmoronamiento en lo social, porque los paradigmas han cambiado, usted comprende, los delitos se han incrementado, lo que importa es el dinero, usted me sigue, ¿verdad? No importa de dónde, ni cómo, ni cuándo, sino tenerlo. Entonces la politiquería también, yo no digo de politización propiamente, la politiquería lo ha tocado todo, a tal punto de que ese 4% que se logró con el consenso, ¿verdad?, de la sociedad, fíjese que fue un caldo de cultivo para muchas actividades corruptas, que ahí está la historia. Entonces usted se pone a ver que en 5 años, en un lustro, no ha podido dar los frutos que eso se esperaba, porque lo fundamental de eso era que la educación fuera de mayor calidad. Sí, ni lo va a dar porque es que la gente que, oiga doctor, pero oiga lo que estamos planteando, es que la gente que está yendo a estudiar educación no tiene los conocimientos. Pero lo que le estoy diciendo, entonces es una especie como de... Hay que ver cuál es la fórmula. es pero una no idea lo va a fallida, dar. Sí. una idea fallida. Entonces, mire, eso es tan real, eso no es de ahora. Lo que pasa es que aquí la educación comenzó a degradarse. Por cierto, la generación mía fue también víctima de eso, en el sentido de que cuando uno ingresó a la universidad, oiga, los que nos precedieron a nosotros en los años 60, no tenían la formación y hubo que crear lo que se llamaba un centro de estudio universitario, previo a la facultad, para llenar las lagunas que traíamos los bachilleres de la escuela pública. Oiga, ¿dónde andaba eso? Sí. Que todavía existe el famoso colegio universitario. En la autónoma todavía se hace. Todo ese tipo de cosas, porque teníamos lagunas en la matemática, en esto. Entonces, en la lectura, ¿verdad? Solamente los que estaban formados, por ejemplo, en centros privados en esa época y en centros, diríamos, eclesiásticos, tenían cierto nivel, ¿verdad?, de formación, pero aún así tenían que pasar por el sedazo para por lo menos ponerlo a pensar matemáticamente, a que aprendieran a leer, a escribir, cosas así. Por eso les reitero de que es un mal de fondo que traemos aquí de muchos años atrás, ¿te entiendes? Pero yo siempre he dicho que los maestros de esa época no necesitaban estudiar tanto, tenían esa vocación. Ellos estudiaban, claro que sí, porque había formación. Y aquí había una famosa escuela de formación de maestros aquí, que no recuerdo qué se hizo. Pero realmente ahora usted ve que no, como que eso se ha ido al suelo, ¿verdad? Y las universidades tienen sus facultades de educación, pero están vacías porque Sí. llegó un momento en que nadie quería estudiar eso tampoco. La gente buscaba una profesión lucrativa. Bueno, ahora están vacías,
Imagínese. pero no es porque no haya quien No, no quiere estudiar, sino porque no pasan las pruebas. falta de calidad. Entonces, las mismas universidades fueron las que denunciaron el problema que estaban teniendo. Imagínese usted. Pero ojalá que las presiones de algunos sectores dentro del mismo sistema de educación superior no lleven al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología a variar los mecanismos establecidos para estudiar educación. Y usted puede estar seguro que le van a tomar Porque el pulso. si se flexibiliza, Sí. entonces vamos a perder la visión de cuál es el objetivo fundamental en esto, que es avanzar hacia una educación de calidad. Y usted verá Que va- analicen sí. el sistema de la Iglesia Católica o de la Iglesia Evangélica, porque que analicen el sistema de los grandes colegios de aquí para ver, porque de ahí sale mucha gente de calidad. Claro. Entonces hay que ver qué es lo que está fallando con la gente que va o que aspira a ser docente en la escuela pública, en el sistema público, y los que van al sector Exacto. privado. Claro. Entonces, pero hay que tratar de formar gente con calidad para que la educación, para que podamos ver resultados mañana. Eso es correcto. Hasta que no hagamos eso, no vamos a ver resultados. tiene que No ser, van a entonces, pasar ninguna prueba luego, ni POMA, parte- ni sí, PISA, ni BPA, claro. ni PA, Entonces, nada. Eso tiene que ser parte de la política educativa del Estado, Claro. que está representada por un Ministerio de Educación, que es el que debe llevarla. No es que se la invente el Ministerio de Educación, sino que es parte de la política del Estado. No, hay un sistema establecido, Claro. hay un organismo creado en el que participan sectores públicos y privados, que revisen ahora esas metas y que revisen el plan que se había creado. Sí, porque hay un mal de fondo ahí que tiene, si se quiere que superar ese escollo, tienen que atacar ese mal de fondo. Claro, donde está, claro, donde está claro. ahí. Así es. Y ese es uno de los aspectos más importantes para la sociedad dominicana. Exacto. Y tenemos que resolverlo ahora. Vamos a la pausa. Bueno, el Ministerio de Educación inició, ¿verdad?, el retorno a las aulas semipresencial esta semana. Está corriendo un gran riesgo. Los primeros días baja asistencia, ¿verdad?, porque hay mucha gente que tiene sus temores, ¿verdad? Exacto. Es un ensayo, vamos a esperar de que pueda funcionar, porque uno lo que aspira es que funcione para que se pueda ir retornando a esa cierta normalidad a la que se está aspirando y quizás sea el mensaje que se quiere enviar con la reapertura de los centros educativos. La idea es que haya poca gente en las aulas, están dando 2 o 4 horas de docencia, una parte se queda en la casa y siguen con la docencia a distancia. La ADP en principio, que estaba renuente, llamó a la integración. Bueno, iniciaron en 1900 y pico de centros educativos, cerca de 420,000 estudiantes. Vamos a esperar de que no haya un foco de contagio de COVID-19, porque el compromiso era que los maestros estuvieran ya inoculados. Supuestamente se les pusieron las 2 dosis de la vacuna a todos los docentes. El ministro dijo que era un retorno a las aulas controlado, que van a estar vigilantes. Si hay un rebrote, pues tienen un mecanismo establecido conjuntamente con Salud Pública y que procederían al cierre y continuarían con el sistema que han estado aplicando hasta ahora. Parece que es un retorno a las aulas donde se va a aplicar la política de prueba-error. Ojalá que no ocurra nada y que realmente funcione y que podamos entonces ir ampliando de esos 48 municipios hacia otras partes del país. Pero yo, desde un principio, he sido partidario de que esto debió producirse ahora, si no, concluir ya el año escolar y comenzar en agosto, quizá en julio, con el próximo año ya con los estudiantes en las aulas y los profesores ya con una mayor cantidad de personas vacunadas y quizás con menos riesgos de contagio. Pero bueno, se decidió abrir, ojalá que no ocurra nada malo, ojalá que no haya un rebrote y que, bueno, sigamos mandando señales positivas
de que las cosas pueden ir normalizándose. Mire, ciertamente el presidente dijo una frase que captó, ¿verdad?, mi atención. Y es que él dijo que las escuelas no fueron creadas para estar cerradas. Eso es una frase que demuestra una voluntad política de ir enfrentando, ¿verdad?, la normalización de toda la actividad, porque la educación es parte de eso. Y es muy importante porque usted entenderá, aunque no sea, no tenga que ver mucho con la producción económica en ese momento, pero sí tiene que ver con uno de los objetivos del Estado como tal. Pero yo digo que hay lo siguiente también, que no se puede, diríamos, esperar a que las cosas se normalicen desde el punto de vista de salud, para entonces empezar, no, lo que yo creo que poco a poco se va empujando. Si se va, está viendo, porque no solamente aquí se está haciendo así. Hay otros lugares en donde hay problemas muy serios y han tenido como que volver hacia atrás. Pero lo que quiero decirle es que si los protocolos se observan, ¿verdad?, yo creo que se puede. Obviamente, protocolo observado significa que, como dice el ministro, que si hay cualquier brote, de hecho es posible que lo haya también, porque uno nunca sabe, pero como ese virus todavía está regado en todas partes, a pesar de que las vacunas están ahí, ¿verdad?, se está vacunando, tengo entendido de que hay más dosis, ¿verdad?, que han llegado o están por llegar y van a ser aplicadas, pero sí creo que la implementación, la apertura de la actividad debe hacerse, pues, de manera escalonada, ¿usted comprende? Con cosas no masificar. No, y en un momento, recuerde que se planteó que se pudiera incluso retomar la docencia en zonas donde había menos incidencia. ¿Qué es lo que están haciendo? Sí, también. Porque los municipios seleccionados son los que están por debajo de un 5% de positividad de COVID-19. Entonces, incluso las autoridades salientes habían planteado retornar. Aún así, se comenzó con el sistema a distancia, porque no había todavía vacunas, no había ciertos niveles de control que permitieran como retornar a las aulas. Ahora, ¿por qué yo decía la semana pasada que quizás debimos esperar? Porque es que falta un mes para cerrar las escuelas. Ahora, me decía alguien, bueno, pero por lo menos se va mandando la señal y esos niños que están ya cansados, hartos, están en las casas, los padres desesperados ya van retomando el hábito, porque algunos han perdido el hábito, incluso hasta de estudio y de que tienen que retornar a las aulas. Claro, pero mire, usted mencionó algo ahí, que dice como que el gobierno anterior estaba como interesado en eso. Es que no tenía las condiciones para hacerlo. Sí. Primero porque ni siquiera había aprobado en el mundo una vacuna. No era que no había vacunas. No había forma, pero ahora en el gobierno actual tienen más posibilidades de hacerlo. Porque no solamente están las vacunas, sino que se están vacunando las personas. ¿Entendió? Entonces, aparte de eso también, ya hay como más conocimiento de esa enfermedad. Ya hay más control, porque no podemos ser pesimistas en esto. Hay un poquito más de control. Claro, a pesar de una serie de cosas que pasan por ahí. Lo único que me preocupa es que está muriendo mucha gente, pero hay menos contagiados. Hay mucha gente que no le hace caso. Usted ve, por ejemplo, en las cosas que sucedió, por ejemplo, en Semana Santa, que hay que mencionarlo, que fue un escándalo de gente en las playas. No, hay que esperar todavía. Hay que esperar por lo menos 4 o 5 días para ver los resultados de eso. Usted que esperamos que no sea tan fuerte, pero las imágenes que uno vio, oye, me llaman a preocupación. Sí, fue abusivo. Fue abusivo. Fue peor que en tiempos cuando no había virus. Fue peor que en Navidad. Pero claro que sí. Si no hay un rebrote es porque, bueno, estamos protegidos. Estamos protegidos. La divinidad. Pero así es. Pero sí, lo que también usted señala que es muy positivo, de que en los pueblos no hay ese problema de tanto contagio como en estas grandes urbes, como el Gran Santo Domingo, ¿verdad? Santiago, viceversa. Bueno, usted coge los boletines, doctor. Usted coge los boletines que están dando Salud Pública y se da cuenta que los grandes focos de contagio de COVID son Gran Santo Domingo, compuesto por el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, y bueno, Santiago, pero en menor medida. Sí, Santiago. Yo estoy analizando por lo menos 2 boletines, que daban 300 y pico de casos. Por esos 300 y pico de casos, el 96% era Santo Domingo y Distrito Nacional. Incluso hay un dato interesante sobre eso que usted señala, que una de las provincias que estaba focalizada como fuente de contagio era San Francisco de Macorís, y como que el asunto como que está como en stand-by, como más controlado ahí también.
Usted observa eso. Lo que ¿verdad? pasa es que ya hay mayores niveles de control. Ya tenemos vacunas. Exacto. Los médicos conocen más Claro. el virus. Y la gente también. Saben tratarlo. También. La gente también Sí. sabe cómo actuar. Claro. Porque anteriormente, como era una enfermedad desconocida, Sí. tan pronto te daba el COVID-19, tú creías que era una gripe o cualquier otra cosa, te quedaba en la casa. Y la gente, cuando se venía a tratar era porque ya estaba Era muy tarde, avanzado, era sí, tarde, ya el sí. virus había avanzado bastante Claro. y no era tan fácil ganarle la batalla. Por eso murió Exacto. tanta gente en principio. Claro que sí. Pero Eso es lo que pasa con las ya los pandemias. médicos saben tratarlo, Sí, ya lo claro. conocen y la gente también se activa más rápido, reacciona más rápido frente al virus. Pero una cosa es cierta también, y es que hay un aspecto psicológico en ese encerramiento, Sí. ¿verdad? Que afecta, que degrada la calidad de vida de las personas. Ujú. Entonces, todo, no solamente los niños, los adultos, que uno lo Sí. entiende, ¿verdad? Pero hay que hacerle frente a la realidad. Claro, ¿verdad? claro. Y entendemos de que si no hay una colaboración colectiva, no vamos a superar esto. Ujú. Tenemos que superarlo colaborando, respetando las reglas, Sí. respetando las normas. ¿Es mucho pedir? No creo. Van a tener que trabajar duro los maestros, doctor. Sí. Porque para mantener a esos niños con el distanciamiento y la medida de bueno. higiene, van a tener Los muchachos no son fáciles, trabajar sí. fuertemente. Los muchachos Yo no creo son que los primeros días va a ser más para redactar a esos niños a las aulas. Exacto. Imagino que lo irán alternando, ¿verdad? Un grupo irá una semana, otro grupo irá otro. Es para que vayan retomando ese hábito de estudio en las aulas, porque uno supone que están estudiando en la casa. Pero mire, ¿verdad? perdone, los niños de ahora son mucho más hábiles Sí. que los niños de la época de nosotros. Sí. Porque fíjense, los niños ahora saben que hay problemas. Y saben que no pueden estar con esa chelcha, ese relajo de quitarse Claro. las mascarillas y cosas. Ellos lo saben. O sea que tienen mayor nivel de pero información. aún así la inocencia Sí. hace que cometan ciertos errores. Sí, porque Porque a veces hasta los adultos, Porque son ¿verdad? niños, Se son pierden niños. Claro. el time, ¿verdad? Claro, son niños. Creen que están en situaciones de normalidad y rompen los protocolos. Sí, no, porque- Imagina un niño, ¿verdad? Imagínese usted, Que sí, claro, decía claro. un amigo que los niños a esa edad comparten la paleta. Sí, y no, se gozan. quitan las mascarillas, eso es un relajo. Y les gustan Sí. mucho los abrazos. Sí, Una vez verdad. creen que volvimos a la normalidad y Exacto, por es eso así. van a tener que trabajar Eso- mucho en es las verdad, aulas. sí, es Van a verdad. tener que trabajar Eso es mucho correcto. para que, bueno, esto dé resultado. Exacto. Lo importante es que los que estaban en contra, los que estaban en favor, todo el mundo tiene que apostar a partir de ahora que las cosas salgan bien. Bueno, ya la ADP empezó. Sí, a sí. aportarse. La ADP llamó, Sí, sí, empezó. vi la presidenta de la ADP ahí llamando a los integrantes de la ADP a que participen de este proceso, a que vayan a las aulas, sobre todo en los lugares donde haya condiciones. Donde no haya Exacto. condiciones no, porque han sido muy claros en eso. Claro que sí. Ojalá entonces que también el Ministerio Público el Ministerio de Educación vaya creando las condiciones en los centros donde no pudieron abrir, Sí. ¿verdad? Porque no habían terminado, había problemas de luz, de energía eléctrica, problemas de grietas en algunas escuelas, problemas de agua potable. Entonces en esos lugares que no pudieron reabrir, pero con las condiciones para que Claro. entonces puedan ahí también llevar a los niños, ¿verdad?, a ese proceso de readaptación, que es para mí lo que se va a hacer ahora. Claro que Pues sí. es que falta Como un debe mes, un mes y 15 días Sí. para que concluya este año escolar. Entonces, que retornemos el próximo año ya con un programa más depurado, más definido, ya con unos protocolos bien estrictos, ¿verdad? De manera tal que se pueda entonces llegar a cierta normalidad. Ya va a haber un buen porcentaje de la población vacunado y los riesgos serán menores, aunque seguirán, Claro. tendrán que seguirse protegiendo. Y en la ¿verdad? medida que vaya vacunándose la gente, va a haber menos posibilidad de que el virus se propague. Claro. Eso claro. es correcto, la Así famosa es. inmunidad de rebaño. ¿verdad? Así es. Bueno, Correcto. sigamos mandando señales positivas. Claro que sí. De que podemos ir recobrando nuestra Hay que ponerse normalidad positivo, sí, y sí, sí. no perdamos de vista que debemos seguir manteniendo los protocolos sanitarios, ¿verdad? Eso es correcto. Para que mantengamos esto bajo control. Vamos a la pausa. El crecimiento desaforado de la deuda pública es preocupante, llama preocupación. Incluso algunos chuscos hablan de deuda pública eterna por lo de externa, ¿verdad? Sí. Porque aunque lo de externa, ¿verdad? Pues se refiere a la más fuerte, que es la deuda en moneda, en divisa, ¿verdad? Moneda dura extranjera. Eso me llevó a mí a buscar en el pasado, porque
todo lo que usted ve hoy es cosecha de lo que se sembró ayer. Eso es así. Uno cosecha lo que siembra. Eso es un principio hasta bíblico, de que usted cosecha lo que usted siembra. Se lo digo porque, por ejemplo, a raíz del término de la era de Trujillo, de la dictadura trujillista, cuando cayó la dictadura, ¿cuál era la realidad de la deuda externa dominicana? A nosotros nos debían, creo que eran 22 millones de dólares, producto de las sanciones aquellas famosas, ¿verdad? De algunas disparates que hizo el régimen, como un atentado a Rómulo Betancourt, que eso se ha olvidado aquí en la historia. Pero la OEA sancionó y entonces no le pagaban al país. O sea que el país, aunque algunos economistas quieran desmentirlo, por sus posiciones antitrujillistas, esa cosa, lo cual se entiende, pero el país no tenía esa deuda externa, al país le debían. Es decir, que en estos 60 años que han pasado, exactamente a raíz de ese desenlace, que era esperado, ¿verdad? Hemos llegado a más de 46.000 millones de dólares en deuda. Entonces uno dice, pero ¿qué es lo que ha sucedido aquí? ¿Dónde ha ido ese dinero? Usted dice, bueno, obras, pero sí, pero que las obras que se han hecho no representan, según analistas, economistas independientes, dice que el dinero, si se hubiera invertido en esa cantidad de obras, todo ese dinero, este país hubiera habido que fabricarle un segundo piso. Sí. Digo, estamos hablando un poco de términos chuscos, pero es la realidad. Ahora, tenemos la capacidad de pagar esa deuda. Óigame, se dice que hay unos parámetros a nivel de economía pública de que la correlación entre el PIB, pues el Producto Interno, y la deuda pública tiene unos índices que nosotros hace tiempo que los sobrepasamos. Ya estamos muy lejos de ahí. Bueno. ¿Qué hacer? No lo sé. Aquí tenemos muchos genios, muchos economistas, mucha gente que sabe, que tiene bola de cristal, a ver qué tenemos que hacer. Bueno, porque de verdad que no estamos llegando a un punto de peligro, doctor. Mire, yo no soy economista, pero ciertamente estamos llegando a un punto de peligro. Porque el 70% del Producto Interno Bruto ya corresponde a deuda pública, ¿verdad? Es decir, todas las deudas del Estado, ¿verdad? La externa y la interna. Casi 70%, perdón, del Producto Interno Bruto. Con la deuda externa y la deuda interna, el Estado debe casi 55 mil millones de dólares. Solo en el segundo semestre, porque además esto se disparó bastante en este año, primero y segundo semestre. En el segundo semestre solamente nosotros nos endeudamos por casi 10 mil millones de dólares. Porque la pandemia disparó también todo. Pero como usted decía, también hemos tenido un proceso de endeudamiento alocado. Oh, pero claro que sí. En las últimas 3 décadas, un endeudamiento alocado. Mucho de ese dinero está en bolsillos y en cuentas privadas. Mucho de ese dinero, mucho. Entonces, hay que observar también que nosotros, además, preparamos cada año un presupuesto del Estado deficitario. Usted analiza, por ejemplo, el presupuesto de este año, que es de 1.040.000 millones de dólares. Y de pesos, perdón. Y de eso, solo 700.000 ingresarán a través de los tributos y la recaudación del Estado. Claro. Los otros son préstamos que están ahí para completar el presupuesto. Óigame, tenemos comprometido el 70% del Producto Interno Bruto y estamos preparando presupuestos con más del 30% de deuda a futuro, doctor, porque son préstamos que hay que coger para completar. Claro. Entonces, cuando usted está cogiendo prestado para su operatividad diaria o del año, eso significa que usted en poco tiempo puede perder la capacidad de pago, que esa es la parte más peligrosa. Hay cosas que yo no sé si llegaremos a perder la capacidad de pago, pero cuando usted está demasiado endeudado puede perder la capacidad de pago. Como persona, como ciudadano de este país, hay cosas que a uno hasta digamos, controlan su estabilidad emocional. Porque aquí se está viviendo una irrealidad. Por ejemplo, si se revisan esas deudas y los gastos que tiene el Estado dominicano, la mayoría son gastos que no se justifican.
Y son compromisos que no se fijan. Ahí te tienes, peaje de sombra, esas plantas apagadas que se le pagan, la corrupción, sueldos de lujosos, diría cosas, compromisos que se hicieron, ¿cómo le diría yo? Inflación, ¿verdad? De los costos de fabricación o de edificación de obras públicas. Lo que quiero decirle es que los presupuestos no son una realidad, son una apreciación que se hace de lo que se va a gastar en un periodo de generalmente un año y de dónde va a salir ese dinero. Entonces, es como en una casa, que yo siempre he afirmado eso aquí, que usted tiene una familia que tiene, la mujer gana tanto, el hombre tanto, el hijo tanto. Señor, usted no puede hacer proyectos para usted construir un apartamento de lujo en una torre. Si usted, ¿de dónde usted lo va a pagar? Entonces lo que yo me pregunto, y los que prestan, sabiendo que no le van a poder pagar, siguen prestando. Esa es otra también. Los prestadores, llegará un momento en que el país no podrá entonces tener ningún tipo de soberanía. Bueno, yo escuché, doctor, hace más o menos 2 años, un economista y político decir que nos estamos acercando al 45% de deuda del Producto Interno Bruto. Imagínense ahora, decía, es peligroso pasar el 50%, y vamos llegando al 70%. Es decir, veamos la situación de gravedad en que estamos llegando como país. Mire, hay una frase que a mí no me gusta mencionarla, porque las personas a veces piensan que uno está haciendo alguna rememoración de algo que ya se superó. Y yo, por mi generación, no viví esos tiempos. Yo viví después de ahí. Pero un personaje, que no voy a mencionar su nombre aquí, decía, le preguntaban, y cuando usted desaparezca, ¿qué usted cree que sucederá aquí? Y él dijo una frase lapidaria: los políticos destruirán este país. Esa deuda externa aquí ha sido provocada por los políticos que han pasado por ahí. Oiga usted, con algunas excepciones, porque todos han cogido prestado, todos han ido al Fondo Monetario, aunque hay algunos que han roto el esquema, usted comprende, del control, porque ha sido préstamo y préstamo y préstamo. Entonces, eso también se le presionaba, porque también yo he sabido de casos en el cual organismos internacionales venían aquí a presionar a los gobiernos para obligarlos a modernizarse, que tiene que modernizarte, entonces ellos tenían sus intereses creados ya bien definidos. Pero, ¿qué pasará aquí? No lo sabemos. Lo que sí sé es que llegará un momento en que no podremos no lo sabe. cumplir. Aquí, y lo decía el presidente, el gran desafío es una reforma fiscal. Preparémonos porque eso viene. Bueno. Aquí habrá que revisar muchas exenciones, aquí habrá que quitarle mucho beneficio a instituciones, empresas, personas que no deben estar recibiendo ciertas exenciones. ¿O nos convertiremos en un Estado fallido? No creo, No, porque yo digo, si hay un momento. Aquí tendremos que apretarnos el cinturón. Sí, para apretárselo a los que se están beneficiando de eso. Sí. Porque el pueblo llano aquí es el que paga los platos rotos. Vendrá una reforma fiscal y no se sorprenda si vienen nuevos impuestos. Lo que le estoy diciendo, o sea. No se sorprenda si vienen nuevos impuestos porque el nivel que está alcanzando República Dominicana en materia de endeudamiento y de situación económica no es para menos. Pero lo que le digo, entonces, las personas que no son responsables de esa situación son las que pagan al final de cuentas los platos rotos. Sí. Porque los dueños del poder, los dueños del dinero, los dueños de la producción, lo que hace es que le traspasan cualquier carga impositiva que a ellos le pongan en los hombros, se la tiran a la masa consumidora. Bueno, entonces, así es. Por eso el presidente decía que su principal desafío ahora mismo es una reforma fiscal. De eso es que se va a hablar en los próximos días. Usted va a ver, doctor. Bueno, la semana que inicia va a estar muy centrada en la nueva Cámara de Cuentas, ¿verdad?, elegida por el Senado de la República, y los debates que se darán en torno a las personalidades escogidas para esta importante función en un organismo que a todas luces amerita un cambio de imagen y acciones que devuelvan la credibilidad ante la sociedad dominicana. También los debates van a estar muy centrados en las 3 causales del aborto, ahora que se van a hacer vistas públicas para un proyecto de ley, ¿verdad? El defensor del pueblo, las ternas fueron devueltas a la Cámara de Diputados, ahora tendrán que analizar eso de nuevo porque mandaron 3 ternas cuando debieron enviar 2 para los adjuntos, y además el plan de vacunación en el caso de Brecht seguirán sentando la atención de la sociedad dominicana. Señores, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por la atención prestada, la cordial invitación para el próximo domingo
a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.